Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Exhalando, una ráfaga helada se propagó por el túnel. El aliento de Artiguana formó un arco de escarcha en forma de media luna que congeló al instante a los 3 drones insectoides que se abalanzaban sobre él. Sus gritos cesaron de golpe cuando sus cuerpos se tensaron y se resquebrajaron, quedando suspendidos en el aire en poses retorcidas antes de hacerse pedazos contra el muro del túnel. Riven, aún en su forma de Artiguana, soltó una bocanada de vaho que le salía de la mandíbula. Con cada respiración, el frío en la colmena se intensificaba. El hielo se extendía con cada paso, escarchando el húmedo suelo de la colmena bajo sus pies. Pero no era suficiente. Las criaturas continuaban llegando. Decenas se derramaron a través de los túneles retorcidos. Se movían de forma errática. Algunos volaban, otros se arrastraban, y unos cuantos saltaban por los muros. Unos pocos habían desarrollado una armadura improvisada, placas endurecidas con resina que resistían la congelación directa. Aún así, él seguía abriéndose camino a través de ellos. Se abalanzó, sus garras cortando el aire. Un estallido de frío surgió de su ataque, lanzando a 3 drones por los aires. Otro emitió un silbido y le arrojó bilis ácida. Artiguana giró y se protegió con una pared de hielo. La bilis chisporroteó inútilmente contra la barrera helada. Con un rugido, la derrumbó, formando lanzas dentadas con los restos y arrojándolas como misiles. Más chillidos inundaron la colmena mientras caían más drones. El símbolo del Omnitrix en su pecho latía suave y constantemente, pero él podía sentir el tiempo en su contra. No estaba dándolo todo. Todavía no. No podía permitírselo. No hasta que el jefe apareciera. Los túneles estrechos se abrieron a una cámara inmensa, un núcleo abierto dentro de la colmena donde el techo se arqueaba en una cúpula de resina viva y cristales en forma de telaraña. Riven se detuvo, respirando pesadamente, con el vapor emanando de su cuerpo. Entonces, sintió algo. Una presencia. El aire cambió. La tierra vibró. Desde el otro extremo de la cámara, resonó un chasquido anormal. Y luego otro. Y otro más. 4 pesadas garras golpearon el suelo, emergiendo de la oscuridad. No era uno. Ni dos. Eran 4 de las bestias anfibias mutadas, como la que había combatido afuera de la colmena. Pero ahora eran más elegantes, más refinadas y más fuertes. Su piel de obsidiana brillaba, y unas venas de maná emitían un resplandor violeta con cada respiración. Una armadura de quitina cubría sus costados. Los 4 gruñeron al unísono. Y detrás de ellos ella emergió. La reina. 2 veces más grande que las bestias. Majestuosa y monstruosa. Su cuerpo era esbelto pero acorazado, con alas plegadas detrás de ella como una capa oscura. 6 extremidades alargadas se curvaban como hojas. Su rostro era una máscara de inteligencia y furia, con ojos compuestos que resplandecían en un tono dorado y antenas que se movían nerviosamente mientras enfocaba su mirada en la forma alienígena de Riven. Emitió un silbido. Los drones dejaron de moverse. Incluso las bestias se agacharon. Luego, levantó una garra. Y atacaron. Riven reaccionó al instante, desatando una ola de escarcha que congeló el suelo bajo los pies de las bestias. Una resbaló, pero a las demás no les importó. Atacaron a través del terreno congelado, dirigiéndose hacia él. Artiguana dio un salto hacia atrás, utilizando una rampa de hielo para lanzarse hacia arriba. Giró en el aire, abrió la boca y desató un aliento tan gélido que el aire se resquebrajó como el cristal. Una pared de niebla blanca se lanzó hacia afuera, envolviendo a 2 de las bestias. Sus patas se trabaron, y sus cuerpos se escarcharon, pero solo por un momento. La reina no se inmutó. Levantó sus brazos, lanzando un pulso de energía dorada que rompió el hielo de sus súbditos. Las 2 bestias rugieron y se abalanzaron de nuevo. Riven aterrizó, sus garras aferradas al suelo helado, y rodó a un lado justo cuando una de ellas se lanzó sobre el lugar donde él había estado. Le cortó la pata, congelando la articulación. El monstruo se tambaleó, pero otro lo tacleó por detrás. El impacto lo arrojó al otro lado de la cámara. Se estrelló contra la pared con fuerza, el hielo se astilló a sus espaldas mientras gemía. La reina chilló. Más drones descendieron. Se estaba viendo superado. Aún así, siguió luchando. Esquivó un golpe, congeló la pata de otro. Subió por un pilar de cristal, saltó, y exhaló una niebla de hielo sobre un grupo de insectos que se acercaban. Por un instante, la cámara se convirtió en una escultura de cuerpos congelados. Entonces, la reina volvió a emitir otro pulso. Una onda de choque de maná rompió la escarcha. Artiguana cayó sobre una rodilla.
Su respiración se ralentizó. Sus ataques no estaban siendo lo suficientemente contundentes. Él no estaba hecho para peleas prolongadas. La reina levantó sus extremidades en forma de hoja. Las 4 bestias lo rodearon de nuevo. El Omnitrix palpitó. Y parpadeó. De color rojo. Artiguana jadeó, y luego se iluminó. La transformación se desvaneció. Riven cayó al suelo, siendo humano de nuevo. El Omnitrix zumbaba suavemente en modo de recuperación. De su piel salía vapor. Le dolía todo el cuerpo. Magullado, arañado, empapado en sudor. Su ropa habitual había vuelto, junto con el peso familiar de Nulsif atado a su mano derecha y la armadura reliquia adaptativa que se movía por sus brazos como acero que despertaba. La reina volvió a gritar. Sus drones se acercaron. Riven se puso de pie lentamente. Le corría un hilo de sangre por un corte encima de la ceja. Levantó la mirada, conectando sus ojos con los de la reina que se acercaba. Su voz sonaba ronca. No hay otra opción. Levantó la muñeca. El Omnitrix se abrió con un clic. Vamos a quemar esta maldita colmena. Golpeó su palma hacia abajo. Una luz verde estalló en la cámara. El mundo se iluminó de verde cuando Riven golpeó el Omnitrix con la palma. El torrente de energía alienígena lo atravesó, transformando su cuerpo en un destello de luz brillante. Riven desapareció y fue reemplazado por la ardiente forma de fuego, el Blast. Su cuerpo de color negro obsidiana resplandecía con magma interno, y las llamas lamían sus hombros y brazos como un infierno viviente. El agua estancada a sus pies se evaporó al instante, y las paredes mismas de la colmena se contrajeron ante el repentino aumento de temperatura. La transición fue violenta, elemental. La temperatura en toda la cámara se disparó. La reina chilló de furia. Detrás de ella, la nueva oleada de drones y bestias anfibias de 4 patas sisearon, retrocediendo por el calor, pero sin dejar de avanzar. La reina, enorme e hinchada con placas rúnicas a lo largo de su exoesqueleto, volvió a sisear. Sus ojos violetas resplandecieron con más fuerza, y la colmena respondió. Pulsos de maná recorrieron las paredes orgánicas, despertando túneles más profundos. Pero Riven ya no esperaba. No hay más donde esconderse, gruñó, su voz retumbando con fuego. Vamos a reducir esta maldita colmena a cenizas. Levantó ambos brazos y desató un torrente de llamas. El infierno avanzó como una ola, incinerando la primera línea de drones. Sus caparazones se derritieron en medio de sus gritos, y sus alas se quemaron hasta convertirse en ceniza. Las paredes de la colmena comenzaron a humear y a ondular, la humedad en su interior evaporándose con un siseo violento. El fuego se arrastró hacia arriba, cubriendo el techo con una luz naranja parpadeante. Las bestias anfibias de 4 patas se abalanzaron sobre él, con las mandíbulas abiertas y las lenguas chasqueando. Fuego giró, arrastrando un arco de llamas en una amplia barrida. El ataque impactó con fuerza, abrasando a la primera fila, quemándoles las patas y haciendo que las bestias se estrellaran contra las paredes del túnel con gritos de agonía. Una de ellas rodó contra la pared del capullo de resina, provocando un estallido de esporas que también se prendieron al contacto con su aura. Otra cargó a ciegas, saltando hacia él. Riven la recibió de frente, atrapándola en el aire con un puñetazo directo. Su puño resplandecía en un naranja brillante. El impacto liberó una ráfaga térmica concentrada que hizo explotar a la bestia en el aire. Fragmentos de caparazón humeantes llovieron. Pivotó, lanzando una bola de fuego directamente a la reina. El enorme insecto rugió, conjurando una pared de resina para absorber la explosión. El estallido agrietó la barrera, provocando una lluvia de fragmentos humeantes por doquier. La reina siseó mientras las brasas se pegaban a sus alas. Pero no había terminado. La reina soltó un pulso, un chillido psíquico, y las paredes de la colmena comenzaron a moverse. Más drones. Al menos 20. Quizás 30. Y 3 bestias anfibias más grandes que las otras. Sus cuerpos eran más robustos, estaban blindados y sus movimientos eran más coordinados. No eran mutaciones al azar. Eran guardianes. ¡Qué mona!, murmuró Riven, levantando una mano. Subamos el volumen. Extrajo energía del depósito del Omnitrix. Pilares de fuego salieron del suelo en una ola en espiral, formando una llamarada circular a su alrededor. Las paredes se ennegrecieron. Incluso los sacos bioluminiscentes comenzaron a parpadear y a morir. Saltó, pasando por encima de una bestia que se abalanzaba y golpeando hacia abajo en el aire, desatando una ráfaga concentrada en su espalda. Aulló, y luego estalló. Otra bestia intentó flanquearlo, cargando por abajo.
Riven giró, plantó los pies en el suelo y movió ambos brazos hacia abajo, liberando una onda de choque de fuego que explotó hacia afuera, volteando a la criatura y enviándola a chocar contra un grupo de drones que avanzaban. Se prendieron fuego al contacto. La reina volvió a chillar, desplegando sus alas mientras comenzaba a ascender por la cámara, usando el humo como cobertura. Los drones volaban frente a ella como un escudo. Oh, no lo harás. Riven movió ambos brazos hacia afuera, y dos chorros de fuego lo propulsaron hacia arriba, atravesando la neblina. Aterrizó en una repisa más alta de la colmena, justo a tiempo para encontrarse con la reina que arremetía con un talón. Recibió el golpe y gruñó, pero contraatacó de inmediato. Una bomba de fuego a quemarropa se estrelló contra su pecho. Giró hacia atrás, con las alas en llamas, y se estrelló contra una pared de resina que finalmente se encendió por completo. Un humo negro se elevó. Debajo de él, reinaba el caos. Las bestias anfibias se reagruparon. Dos lo flanquearon por cada lado, mientras que la tercera arrojaba bilis ácida que siseaba y echaba vapor al contacto con el suelo. Los drones volaban de forma errática ahora. Algunos intentaban escapar, otros se lanzaban en ataques suicidas. Riven se agachó, absorbiendo el calor a su alrededor. Luego lo liberó en un pulso. La temperatura se disparó. Un aura de fuego puro se expandió desde él en todas direcciones, atrapando al enjambre que avanzaba en un infierno de llamas. Las alas se encogieron. La piel se resquebrajó. Los drones cayeron como moscas. Las bestias dudaron. Una se abalanzó. Riven la atrapó por el cuello a mitad del salto, giró, y la arrojó contra la reina que intentaba recuperarse. Chocaron. La colmena gimió. Las paredes se agrietaban y el techo se derretía. Resina derretida goteaba desde arriba. Cada paso que daba Riven ahora dejaba huellas carbonizadas que se encendían antes de desvanecerse. Giró la cabeza lentamente, observando la destrucción que se desarrollaba. Quedaba una bestia. Se abalanzó, dando zarpazos. Riven la esquivó, la agarró por el brazo y le dio un revés giratorio, su puño en llamas aplastó su cráneo. El humo llenó todo el túnel. Apenas podía ver. Pero no lo necesitaba. La presencia de la reina se estaba retirando, hacia una cámara más profunda. Él la dejó ir. No porque no pudiera terminar con ella, sino porque sabía que ella no era el final. La colmena era más grande. Más profunda. Más antigua. Cayó al suelo, respirando con dificultad. Las llamas aún danzaban a su alrededor, y el Omnitrix en su pecho pulsaba con firmeza. La transformación se mantenía, pero podía sentir el ardor. Y aún así, tenía el control. Se puso de pie en el corazón de la cámara en llamas. Rodeado de ceniza, brasas y destrucción, se giró lentamente. Los chillidos de la reina se hacían cada vez más lejanos. Levantó una mano, con la palma resplandeciendo de un blanco intenso. El primer asalto ha terminado. Apretó el puño. Las ruinas de la colmena humeaban detrás de él. Las llamas lamían los restos de la resina retorcida, devorando los túneles frágiles y el hongo mutado que una vez había palpitado con vida alienígena. El humo se elevaba en espiral a través del dosel superior, un faro de advertencia de que el intruso no solo había entrado, sino que lo había quemado todo a su paso. Riven exhaló, el aura fundida de fuego aún relucía a lo largo de sus brazos de obsidiana. Pero la adrenalina de la pelea se desvanecía rápidamente. Podía sentir el ardor en su pecho, no por fatiga, sino por el uso excesivo. Necesitaba conservar el poco tiempo que le quedaba en esta forma. Y así, con un siseo de vapor y un pulso verde parpadeante, las llamas se desvanecieron. El símbolo del Omnitrix se atenuó. Fuego se desvaneció. Riven se encontraba una vez más en su cuerpo humano. Empapado en sudor, con la ropa andrajosa y manchada de hollín. La armadura reliquia adaptativa y Nullshift regresaron en un destello de luz, formándose sobre su cuerpo y encajando perfectamente en su mano derecha. El peso familiar lo anclaba. El zumbido del núcleo de la espada se sentía más constante ahora, ligeramente recargado por el tiempo de inactividad durante la transformación. Soltó un suspiro, mirando el corredor en ruinas de la capa intermedia de la colmena. Ella huyó, murmuró. Pero no muy lejos. No, la reina se había retirado a un nivel más profundo. Y lo que sea que estuviera protegiendo, valía la pena luchar por ello. Los niveles más profundos de la colmena ya no parecían una pesadilla de pantano. Aquí, las estructuras orgánicas se habían endurecido. Las paredes eran más oscuras y lisas, menos parecidas a la resina y más a la obsidiana. Líneas de maná palpitantes recorrían el suelo como venas. El aire también era más pesado, empapado en un calor extraño.
casi húmedo por la presión mágica. Ahora aparecían menos drones. Los que quedaban habían muerto en el incendio de arriba o habían seguido a su reina. El silencio era inquietante. Riven avanzó con cuidado, su agarre en Nullsift era firme y sus pasos medidos. Finalmente, el corredor se abrió a una gran cámara. De escala masiva, como una catedral forjada a partir de carne de insecto y cristal resplandeciente. Pilares con espinas se elevaban en espiral hasta el techo. Racimos de núcleos de maná flotaban en el aire, sostenidos en éxtasis por sacos transparentes. Era extrañamente hermoso. Y al otro extremo, ella lo esperaba. La reina. Su quitina estaba agrietada y quemada por la batalla anterior, pero había regenerado partes de sus extremidades. Su cuerpo era más grande ahora, palpitando con maná. Sus alas se extendían como abanicos, adornadas con runas alienígenas. Pero no era solo ella. Parado a su lado había algo nuevo. Algo perturbador. Riven entrecerró los ojos. Una criatura humanoide, casi de su estatura, pero de constitución más robusta, con 4 brazos musculosos y una armadura con placas grabadas en su cuerpo. Su piel era de un negro fangoso con reflejos azules brillantes, y sus ojos resplandecían en un violeta como los de la reina. Su boca era vertical, dividida por el centro. Sin alas. Sin cola. Pero estaba de pie. No como un dron. No como una bestia. Como un guerrero. La reina siseó, con sus mandíbulas extendiéndose. La cámara vibró con su chillido. Su voz psíquica resonó débilmente en la mente de Riven, más enfocada que antes. No eres bienvenido. No eres digno. La criatura a su lado dio un paso adelante, haciendo crujir sus nudillos. Sus antebrazos se separaron ligeramente, revelando hojas como huesos debajo. A diferencia de las bestias que había combatido antes, esta no rugió. Lo estudió. Analizándolo. Riven exhaló. Así que, evolucionaste uno para que se pare, ¿eh? La reina volvió a chillar, y la criatura se abalanzó. Era veloz. Casi demasiado veloz. Riven apenas alcanzó a levantar Nullsift a tiempo, bloqueando el primer golpe. El impacto sonó como una campana, con la fuerza suficiente para enviarlo patinando hacia atrás. Cortó hacia arriba, pero la criatura se agachó, rodando a un lado y golpeando con sus 2 brazos inferiores. Uno golpeó sus costillas, el otro su hombro. Riven se tambaleó, tosiendo. Esto no era una bestia. Estaba entrenado. Perfecto, gruñó, cambiando su postura. Necesitaba practicar. La criatura se abalanzó de nuevo. Riven se hizo a un lado, esquivó su golpe y asestó un corte limpio hacia arriba con Nullsift. Las chispas volaron cuando la hoja mordió la armadura, pero no la atravesó por completo. Sus placas eran más resistentes. Contraatacó con un codazo giratorio, uno de los brazos superiores aterrizando directamente en la mandíbula de Riven. Cayó al suelo con fuerza. La reina volvió a chillar. Los drones se derramaron en la cámara desde las paredes, bajando en enjambres y rodeándolo. La luz de la cámara se atenuó a medida que sus siluetas llenaban el techo. Claro, siseó Riven, levantándose de forma tambaleante. El núcleo de Nullsift parpadeaba, con poca energía. Y su respiración se hacía cada vez más agitada. La criatura guerrera caminó hacia él de nuevo, inclinando la cabeza. Detrás de ella, las alas de la reina vibraron, y una ráfaga de energía de maná recorrió la cámara, golpeando a Riven directamente en el pecho. Salió volando, estrellándose contra uno de los pilares de la colmena. Se formaron grietas detrás de él. Se desplomó. Gimió. Le dolía todo el cuerpo. Su visión se volvió borrosa ligeramente, y el zumbido del enjambre comenzó a subir a un tono ensordecedor. Se miró la mano, Nullsift temblaba débilmente, apenas manteniendo su forma de espada. No más juegos, susurró Riven. Miró el Omnitrix. Su resplandor verde parpadeó débilmente. Aún cargado. Aún listo. No dudó. La criatura guerrera atacó. Riven golpeó el Omnitrix con la palma. Una luz verde estalló. Un pulso de cristal brilló en la habitación. El enjambre se congeló. La reina siseó. Y en lugar de Riven, la forma cristalina de diamante, Diamondea, se alzó desde el destello. Sin palabras. Solo un gruñido grave. Levantó el brazo. Formó una hoja dentada con su antebrazo. La cámara comenzó a temblar. La luz verde del Omnitrix se atenuó, reemplazada por un brillo afilado y cristalino. El cuerpo de Riven se reformó en diamante, con su armadura de cristal esmeralda encajando en su lugar como si fueran placas naturales. Los fragmentos se flexionaron a lo largo de sus extremidades, cada movimiento zumbando con poder.
Él no esperó. La criatura evolucionada, la que se alzaba como un hombre, fusionada con mutaciones insectoides y elementales, se abalanzó primero. Veloz. Más veloz que cualquier cosa que hubiera visto en esta mazmorra hasta ahora. Sus extremidades se extendieron en arcos afilados, cortando el aire mientras giraba hacia él como un torbellino negro. Pero Diamante estaba listo. Su antebrazo se cristalizó en un amplio escudo justo cuando las garras de la criatura lo arañaron. Volaron chispas, resonaron chillidos, pero el escudo aguantó. Riven gruñó y giró, contraatacando con un amplio barrido de su otro brazo, lanzando una andanada de púas de cristal que salieron de su hombro como misiles. La criatura las esquivó, por poco. Una púa le rozó el muslo, haciéndola tambalearse de lado contra un pilar de la colmena. Antes de que pudiera recuperarse, la reina de la colmena chilló y la cámara misma se alteró. Las paredes se ondularon y del suelo comenzaron a brotar tallos espinosos de resina endurecida. Los sacos de maná palpitaron y estallaron, inundando el aire con niebla. Sobre ellos, la cúpula de la colmena se abrió, revelando la forma completa de la reina. Alas monstruosas extendidas, ácido goteando de sus mandíbulas y su armadura ahora resplandeciendo con profundas runas violetas. Diamante pivotó, sus pies de cristal rechinando contra el suelo inestable. Realmente no me quiere vivo, murmuró Riven. La criatura humanoide rugió, ya recuperada, corriendo hacia él de nuevo. Lo embistió con renovada fuerza, y se estrellaron contra una pared cercana de la colmena. Diamante agrietó la superficie con su espalda, pero no cayó. En cambio, le golpeó el pecho con ambos puños, enviando una onda de choque a través de la cámara. El ser evolucionado tosió, su torso se hizo añicos en varios lugares, pero zarcillos negros comenzaron a regenerarse de inmediato. Regeneración, gruñó Riven. Genial. La reina se abalanzó desde arriba, con las mandíbulas abiertas. El ácido salió de sus colmillos en 2 chorros. Riven formó una cúpula de cristal a su alrededor justo a tiempo. El ácido chisporroteó contra su superficie, quemando agujeros a través de la capa superior, pero sin lograr perforar el núcleo. En el momento en que se despejó, él salió de la cúpula con una espiga de cristal en ascenso, golpeando a la reina en el vientre. Ella chilló, batiendo sus alas mientras se elevaba de nuevo en el aire. Pero la criatura evolucionada no se quedó quieta. Usó el caos para invocar lanzas de resina ennegrecida desde el suelo, arrojándolas como jabalinas. Riven se agachó bajo una, esquivó otra y atrapó la tercera. Buen intento, gruñó, redirigiéndola y arrojándola de vuelta con su fuerza de cristal. La jabalina atravesó el hombro de la criatura, clavándola en un pilar por un momento. Pero solo por un momento. Con un chillido, se arrancó y cargó de nuevo. La reina aterrizó en una repisa, con sus alas crepitando con maná puro. Un rayo violeta surgió de sus antenas, disparándose hacia Diamante. Reaccionó con rapidez, levantando ambos brazos e invocando un escudo de espejo de cristal, una placa de cuerpo entero que refractó el rayo, dividiéndolo en múltiples rayos que destrozaron secciones del techo de la colmena. Toda la cámara tembló. Trozos de resina endurecida y sacos de capullos cayeron desde arriba. El calor de los incendios anteriores aún persistía en el aire. Se formaron grietas bajo los pies de Riven, pero él se mantuvo firme. Entrecerró los ojos. Necesito separarlos. La reina volvió a chillar, la frecuencia más alta esta vez, como una orden. De repente, más de las bestias anfibias de 4 patas surgieron de túneles ocultos. 3. 4. Tal vez más. Todos corriendo hacia él. Riven apretó los dientes. Esto no deja de empeorar. Golpeó el suelo con ambos puños, enviando un anillo de hojas de cristal dentadas hacia afuera en un círculo completo. La primera ola de bestias fue atravesada al instante. Otras tropezaron, soltando chillidos enfermizos mientras los fragmentos les desgarraban las extremidades. Pero el humanoide evolucionado ya estaba detrás de él. Su garra se estrelló contra su costado, enviando a Riven volando a través de la cámara. Se estrelló contra una pared de la colmena, la armadura de cristal se agrietó ligeramente. Un dolor agudo le recorrió las costillas. Se levantó. Lentamente. ¿Quieres que pierda el control?, murmuró con voz baja. Pero no estás lista para lo que sucede cuando lo hago. Desde el centro de su pecho, el Omnitrix volvió a pulsar. No era una advertencia. Era un recordatorio. Aún cargado. Aún ardiendo. Pero Riven se contuvo. No estaba listo para cambiar. Aún no. Diamante tenía más que dar. Con un rugido, movió los brazos hacia afuera, y múltiples clones de cristal brotaron del suelo, reflejando su forma. Se abalanzaron sobre la reina y sus guardias. La cámara de la colmena se convirtió en un caos.
Explosiones de ácido y maná. Fragmentos de cristal volando en todas direcciones. Clones ganándole tiempo. Y Riven, abriéndose camino a través de los enemigos como una tormenta andante de hojas y fuerza. Aún así, la reina resistió. Aún así, la criatura evolucionada avanzó. Y a medida que los clones caían uno por uno, y a medida que la luz del fuego de antes se desvanecía en ceniza, Riven se mantuvo en el centro de todo. Agrietado. Agotado. Pero intacto. Entonces, la reina chilló, no de rabia, sino de desesperación. Voló hacia atrás, hacia la parte trasera de la colmena, y clavó sus garras en una cápsula orgánica sellada e incrustada en la pared. Riven parpadeó. No. La cápsula se partió, revelando un núcleo resplandeciente, inestable, arremolinándose con maná corrompido. La reina lo agarró y, con un movimiento brutal, lo encajó en el pecho de la criatura humanoide. La descarga de energía iluminó la cámara como una detonación. La criatura gritó. Su espalda se arqueó. La armadura se agrietó. Los huesos se desplazaron y se reformaron. Otro brazo brotó de su columna vertebral. Las runas resplandecieron violentamente a través de su cuerpo. Riven se tambaleó por la onda de presión. La bestia híbrida había evolucionado de nuevo. Aún más fuerte. Aún más veloz. La reina observó, debilitada pero triunfante. Riven se levantó, con los puños cerrados. Esto termina ahora. La colmena tembló. Fragmentos de cristal llovieron desde arriba mientras Diamante golpeaba el costado de la criatura híbrida con un puño con púas, enviándola a estrellarse a través de una columna retorcida de resina. El ácido goteaba de los sacos del techo agrietado, y el olor a carne quemada se mezclaba con la niebla saturada de maná. Pero el enemigo no se estaba desacelerando. El humanoide evolucionado, infundido con el núcleo oculto de la reina, se levantó de los escombros, su cuerpo rúnico resplandeciendo con una energía violeta retorcida. Un tercer brazo sobresalía de su espalda, moviéndose erráticamente, mientras zarcillos negros se retorcían bajo su armadura. Rugió, más fuerte y más profundo que antes. Riven se preparó, su armadura de cristal astillada y agrietada por la batalla en curso. ¿Aún de pie?, murmuró, exhalando vapor. Entonces yo también. El híbrido se lanzó hacia adelante, con garras como hojas. Riven levantó un escudo cristalino y contraatacó con una espiga ascendente, pero la criatura se agachó, giró de forma antinatural y le golpeó el pecho con sus tres brazos. El impacto envió a Diamante volando. Se estrelló contra la pared del otro lado con fuerza, los cristales se hicieron añicos en su espalda. Gimió, el dolor ardiendo en lo más profundo de su núcleo. El Omnitrix pulsó en su pecho. No era una advertencia. Era un desafío. Riven se levantó, su respiración era irregular. Esta forma, tenía límites. Y esta criatura los había superado. Riven miró hacia la reina. Ella permanecía en las sombras cerca del pináculo central de la cámara, con sus alas temblando, su maná brillando como un fuego incontrolable. Tenía miedo. Y tenía todo el derecho a estarlo. Riven puso una mano sobre el Omnitrix. Vamos a terminar con esto. Golpeó su palma hacia abajo. Un estallido de luz verde. Su cuerpo cristalino se desvaneció. Y en su lugar, fuego, Blast. Las llamas estallaron a lo largo de su forma, fuego fundido bailando a lo largo de su armadura negra obsidiana. Grietas de lava pulsaban a través de su pecho y hombros, y el aire a su alrededor relucía con un calor insoportable. La colmena gimió a medida que la temperatura se disparaba. El vapor brotó del suelo pantanoso. Las paredes sisearon. El techo se desplomó. ¿Listo para el segundo asalto?, gruñó Riven, su voz resonando como un horno. La reina chilló. La criatura híbrida se detuvo, la vacilación parpadeando en sus ojos resplandecientes. Riven dio un solo paso, y el suelo se encendió. Las llamas se propagaron hacia afuera en una ola rodante, engullendo cuerpos encapsulados, sacos de ácido y drones que aún no se habían retirado. El fuego danzaba como una bestia viviente, aferrándose a las paredes, subiendo al techo, consumiendo todo a su paso. La reina batió sus alas para volar, pero Riven fue más rápido. Lanzó una bola de fuego en espiral en su camino, obligándola a retroceder. No te vas a ir esta vez. Ella chilló desafiante, pero vaciló. Había sentido este fuego antes. Recordaba lo que le había hecho a su colmena. Riven se giró hacia el híbrido. Este se abalanzó de nuevo. Esta vez, él estaba listo. El primer golpe lo recibió de frente, absorbiéndolo con su pecho endurecido por el fuego. El segundo lo atrapó en pleno golpe, sujetando el tercer brazo de la criatura y torciéndolo hasta que la articulación se agrietó. La criatura rugió.
Aunque puedas regenerarte, dijo Riven con frialdad, ¿puedes seguir el ritmo? Encendió todo su cuerpo en un pulso de fuego puro. La criatura chilló, tropezando hacia atrás, tratando de recuperarse. Pero Riven no cedió. Desató un chorro de fuego concentrado de ambas palmas, arrojando a la criatura contra una pared y manteniéndola allí. Se agitó y gritó, los zarcillos se quemaban, la armadura se derretía. Detrás de él, la colmena continuaba colapsando. Los pilares explotaron a medida que el calor fracturaba sus núcleos. La resina goteaba como cera derretida. Los drones se apresuraron a escapar, algunos se incendiaron antes de poder llegar a un túnel. Riven avanzó, con la mirada fija en la reina. Ella flotaba cerca del pináculo central, con las alas aún resplandeciendo. Arrojó 2 bolas de fuego hacia arriba. Ella las esquivó, pero una le rozó el ala. Se precipitó en espiral, estrellándose contra un nido medio derretido. Se levantó lentamente, siseando. Desde detrás del humo, el híbrido se abalanzó una vez más. Pero esta vez, Riven se giró, se hizo a un lado y le metió un puño ardiente en el núcleo. El orbe corrompido se hizo añicos. La criatura gritó, la energía se filtraba de su pecho como un rayo líquido. Se tambaleó hacia adelante, pero Riven la agarró por el cuello y la arrastró por el suelo, las llamas quemando cada centímetro. Luego la lanzó hacia el cielo. Una última bola de fuego, masiva y cegadora, detonó al contacto. El híbrido se desintegró en el aire, cayendo al suelo como nada más que huesos carbonizados y escombros derretidos. La reina gritó de rabia. Sus runas se encendieron con más brillo. Y ella saltó. Garras brillando, alas agrietadas, boca abierta. Riven no se inmutó. La atrapó en pleno vuelo, estrellándola contra el pináculo central con una erupción de llamas. El núcleo de la colmena explotó en una furia de fuego derretido. La reina se lamentó. Él retiró su brazo. Adiós. Una última explosión de ambas palmas. A quemarropa. Le dio de lleno. La reina explotó. Las llamas envolvieron todo el pináculo, las paredes circundantes se doblaron hacia adentro por la fuerza. El techo se derrumbó, las enredaderas se encendieron, los sacos de resina estallaron en un caos sincronizado. La colmena cayó. Riven cayó de rodillas mientras el polvo se asentaba. El humo ahogaba el aire. Nada se movía. Solo ceniza. Fuego. Silencio. El Omnitrix parpadeó 2 veces y revirtió la transformación. Riven se desplomó en su forma humana, jadeando. Sus ropas y reliquias se reformaron, quemadas y desgastadas. Nulsif reposaba en su mano derecha, emitiendo un tenue resplandor. Miró a su alrededor. Todo había desaparecido. La reina. El híbrido. Los drones. Todo. La colmena había sido aniquilada. Se obligó a ponerse de pie, tambaleándose. Ese fue el segundo asalto. No sonrió. No celebró. Solo respiró. Agotado. Pero vivo. La ceniza flotaba en el aire como si fuera nieve. El corazón de la colmena, que una vez había palpitado con vida, ahora yacía en ruinas. Las paredes ennegrecidas se combaban, la resina se había derretido en burbujeantes charcos, y el suelo estaba cubierto de cáscaras carbonizadas. Las llamas lamían el suelo calcinado mientras el humo se aferraba al techo como una pesada cortina. El aire era denso con el olor a carne quemada y maná vaporizado. En el centro de todo, el último destello de luz verde se desvaneció mientras Riven reaparecía en su forma humana. Le dolía el cuerpo. El sudor se le pegaba a la frente. Pero no había lugar a dudas. Había ganado. La reina estaba muerta. El monstruo evolucionado había sido silenciado. Y la colmena, no era más que una ruina humeante. Riven exhaló, sus hombros se hundieron con el peso de la adrenalina abandonando su sistema. El campo de batalla calcinado se extendía detrás de él, los ecos de la lucha se disipaban lentamente. Sus botas crujían al caminar sobre el lodo carbonizado mientras avanzaba, cada respiración era un recordatorio de que aún estaba vivo. El Omnitrix en su muñeca parpadeó. Un familiar pulso verde iluminó el dial, y un tintineo resonó en sus oídos. Muestra de ADN adquirida. ADN de Tetraman registrado. Muestra de ADN adquirida. ADN de Lepidopterano registrado. Riven parpadeó. 2. Acercó el dial, entrecerrando los ojos mientras el holograma cobraba vida sobre él. Los iconos de sus alienígenas actuales circulaban en un anillo. Artiguana, diamante, fuego, y ahora las nuevas adiciones. Una enorme silueta roja con 4 brazos musculosos y una forma esbelta de insecto con alas. 4 brazos y aguijón, murmuró, reconociéndolos al instante. Esos, deben haber sido la reina y esa criatura del núcleo.
Ambos llevaban adn único. Extendió la mano y pasó los dedos sobre los iconos, admirando las nuevas adiciones. 4 brazos se alzaba por encima del resto, poderoso y masivo. Aguijón parecía más esbelto, peligroso de una manera completamente distinta. Movilidad, veneno y alcance. Un dúo que aportaba fortalezas muy diferentes. El Omnitrix brilló de nuevo. Protocolo de emergencia desbloqueado. Se ha alcanzado el umbral mínimo de la biblioteca genética. Sus ojos se abrieron de par en par. No puede ser. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Volvió a tocar la interfaz del Omnitrix. La proyección cambió, revelando una nueva pestaña sutil que parpadeaba en verde. Modo de emergencia. Habilitado. Estado. Inactivo a menos que el usuario esté incapacitado. Casi se rió. Desbloqueé el modo de emergencia. La revelación lo golpeó como una ola de nostalgia. No solo estaba empuñando poder, sino que estaba viviendo el sueño de su infancia. Recordó los episodios, las transformaciones, las batallas de alto riesgo. Había imaginado este momento cientos de veces, pero esto era real. Riven se irguió, una sonrisa cansada en su rostro. Esto es una locura. Se sentó junto a un montículo de resina agrietada, observando cómo bailaban las últimas brasas. Las enredaderas quemadas colgaban del techo, y lo que una vez había palpitado con vida ahora yacía en silencio y calcinado. Una débil vibración sonó en su cadera. Su bolsillo. La reliquia que Lyra le había dado, la reliquia de supresión del sistema, se movió ligeramente dentro. Un suave resplandor parpadeaba a lo largo de sus costados. Cierto. 5 minutos después de que el jefe caiga, y el anuncio del sistema saldría tan pronto como él saliera de la mazmorra. Sostuvo la reliquia en su palma, sintiendo su superficie fría contra su piel. Podría bloquearlo, murmuró. La alerta completa del sistema. Nadie sabría que la completé. Podría salir con nada más que silencio. Era tentador. Después de todo, permanecer invisible era su única defensa real en un mundo obsesionado con las clasificaciones y la exposición. Era la opción más segura. Sus ojos se dirigieron al portal que se había reformado en el otro extremo de la cámara en ruinas. La débil distorsión relucía como ondas de calor contra el aire manchado de hollín. Pero luego pensó en otra cosa. Créditos del sistema. Progresión de rango. Acceso a mazmorras de mayor nivel. Crecimiento real. Frunció el ceño. Necesito subir de rango. No había otra forma de seguir subiendo de nivel sin ello. Permanecer invisible solo lo estancaría. Estaba demasiado cerca ahora, demasiado cerca de descubrir qué más podía hacer el Omnitrix, qué reliquias seguían enterradas, qué secretos había escondido este mundo bajo su corteza. Pensó en el modo de emergencia de nuevo. El desbloqueo del núcleo. Las 2 muestras alienígenas en una sola mazmorra. Cada paso hacia adelante contaba ahora. Riven miró la reliquia una última vez. Luego se la guardó en el bolsillo. Aún no. Se levantó y caminó a través de la ceniza y el silencio hacia la salida. Cuando se acercó al portal, el Omnitrix volvió a pulsar, sutilmente esta vez, como un latido de corazón. Y Riven sonrió. La próxima vez, dijo a nadie en particular, probemos a los nuevos. La luz del portal lo envolvió por completo. El portal brillaba como un cristal ensangrentado, de un carmesí profundo con venas negras en espiral en sus bordes. Pulsaba con un ritmo que se sentía inquietantemente vivo, proyectando una luz parpadeante sobre las calles en ruinas del distrito superior de Kael'mire. El aire zumbaba con maná cargado, distorsionado e inestable, como si las leyes de la naturaleza se hubieran distorsionado en el momento en que se rompió el sello. Lyra Beila se encontraba en el borde del perímetro de contención, con escarcha aferrada al suelo bajo sus botas. El viento tiraba de su media capa, ahora empapada por la lluvia incesante. Sus ojos permanecieron fijos en el portal, calculando. Esperando. ¿Aún quieres ser la primera en entrar, reina del hielo? Llegó la voz de Saria, aguda y burlona, desde su lado. Lyra no se inmutó. Solo si prometes no encender la mitad de la mazmorra en el momento en que algo se mueva. Saria Born sonrió con suficiencia, el carmesí de su capa hacía juego con el color de la anomalía misma. No prometo nada. Detrás de ellas, el resto de los maestros de gremio se reunieron en una formación informal. Teron Kalis dio un paso al frente sin decir una palabra. Su presencia tranquila y pesada llenaba el aire. Galen Thorne se ajustó su manto de acero helado, escudriñando el portal con los ojos entrecerrados, mientras el bastón viviente de Elric Sylvanis pulsaba con una luz verde a medida que las enredaderas se enrollaban suavemente alrededor de su brazo.
Beira Duskvane se apoyó en su espada forjada en obsidiana, casual como siempre, pero el débil brillo en su armadura contaba una historia diferente. Sus hilos de piedra de núcleo ya estaban reaccionando al pulso de la mazmorra. A tu señal, le dijo Terón a Lyra, su voz era tan uniforme y firme como siempre. Ella asintió, inhaló una vez, y entró en el portal. La transición fue instantánea, pero no suave. La realidad se dobló hacia adentro, y por un latido, no hubo sonido, no hubo luz, solo una presión aplastante como si estuviera siendo arrastrada a través de un embudo hecho de maná que gritaba. Luego vino la luz. El interior de la mazmorra era, incorrecto. No se parecía a ningún bioma que hubieran visto antes. El cielo, si se le podía llamar así, era una cúpula de caverna arqueada de piedra similar a la obsidiana, palpitando débilmente con venas de un rojo bioluminiscente. Estructuras rotas y masivas sobresalían en ángulos extraños, como si una ciudad hubiera sido tragada, retorcida y comprimida en un solo espacio. Una niebla carmesí flotaba a ras del suelo irregular. Una extraña flora palpitaba con maná corrompido, siseando al ser pisada. El ambiente parecía cambiar sutilmente cada vez que nadie miraba. Deformación espacial, murmuró Galen, escaneando el terreno. Ya no estamos en las dimensiones estándar de las mazmorras. No, dijo Lyra en voz baja. Esto es un pliegue en capas. El ambiente está reaccionando a nosotros. O nos está observando, agregó Beira, sus ojos escaneando las formas oscuras en lo más profundo. Saria desenvainó uno de sus dos sables, su hoja brillaba débilmente con runas. Movilicémonos. La firma del núcleo todavía está activa, pero es débil, como si estuviera enterrada en lo profundo. Terón guió al grupo hacia el terreno roto. El aire era denso con estática. Cada respiración sabía a hierro viejo y descarga arcana. De vez en cuando, destellos de movimiento parpadeaban en la esquina de su visión, pero nada se acercaba. Todavía. Pasaron por lo que parecían máquinas rotas, restos de tecnología fusionada con piedra y hueso. El Rick se arrodilló junto a una, su bastón zumbaba suavemente. Esto es arquitectura de reliquias, dijo. Pero no de nuestra era. Lyra se giró hacia él, entrecerrando los ojos. No de este mundo. El grupo se detuvo. ¿Estás segura? Preguntó Galen, frunciendo el ceño. He estudiado suficientes frecuencias de reliquias como para reconocer la interferencia cuando la siento, dijo. Lo que sea que impulsaba este lugar no era natural. Ni nativo. Antes de que pudieran responder, un sonido resonó en la caverna. Un lento y deliberado sonido metálico, como si unos pasos blindados caminaran sobre un cristal roto. Todas las armas fueron desenvainadas al instante. Desde las sombras más adelante, una figura apareció a la vista. Caminaba como un hombre, pero su piel estaba cubierta de placas de cristal de obsidiana, su rostro era inexpresivo salvo por una hendidura resplandeciente de luz violeta. Sus extremidades eran demasiado largas, las articulaciones estaban un poco fuera de lugar, como si hubiera sido construido para imitar a un humano, pero nunca lo hubiera hecho del todo bien. Y, incrustado en su pecho, palpitando al ritmo de la mazmorra misma, había un núcleo de reliquia. Uno corrompido. Está custodiando el camino, dijo Saria, dando un paso al frente. Lyra levantó una mano. No. Nos está probando. El constructo inclinó la cabeza, como si hubiera escuchado sus palabras. Luego atacó. Las hojas chocaron con puños cargados de maná mientras Saria interceptaba a la criatura en un destello de luz roja. Su sable se encontró con el brazo cristalino de la criatura con un crujido de fuerza, enviando chispas al aire. Pero la criatura no se tambaleó. Contraatacó con un fuerte revés que la arrojó 10 metros hacia atrás. Lyra se movió a continuación. El hielo surgió de su palma, formando una pared que se estrelló contra el costado de la criatura y la congeló en medio de su embestida. Pero el hielo se agrietó en segundos, el maná surgía del núcleo de la reliquia en su pecho. Se está alimentando directamente de la mazmorra, gritó el Rick, mientras las enredaderas se extendían para enredar sus extremidades. Terón se acercó, su espada resplandecía con un antiguo encantamiento. Con un golpe limpio, cortó el brazo de la criatura, la obsidiana se hizo añicos como si fuera cristal. Galen desató una ola de escarcha para inmovilizarla de nuevo, y Beira la siguió con una ráfaga de energía oscura que agrietó el suelo debajo de ella. El constructo finalmente cayó de rodillas. La luz se atenuó y el núcleo pulsó de forma errática. Lyra se acercó con cautela. La frecuencia del núcleo zumbaba en sus oídos, familiar de una manera que le revolvía el estómago. Se arrodilló. La misma firma de energía, murmuró. ¿Qué? Preguntó Saria, sacudiéndose el polvo y la sangre de la manga. Lyra no respondió de inmediato.
Sus dedos rozaron la placa destrozada alrededor de la reliquia. Está vinculada a la señal que Nova Arcanum detectó la semana pasada. La que marcamos como no terrestre. Terón intercambió una mirada con Galen. ¿Estás diciendo que esta mazmorra fue construida alrededor de una reliquia? No, dijo Lyra, con voz sombría. Estoy diciendo que fue construida por una. El aire a su alrededor pareció volverse más pesado, la mazmorra reaccionó de nuevo. El suelo tembló ligeramente. Necesitamos seguir avanzando, dijo el Rick. Si esto es solo un guardián, el núcleo debe estar más adentro. Lyra se puso de pie y asintió, echando un último vistazo al resplandor desvanecido del constructo destrozado. Algo se acercaba. Y no estaba solo. Mientras intentaban avanzar, Lyra se congeló, entrecerrando los ojos. No está muerto. Los fragmentos de obsidiana de su cuerpo destrozado comenzaron a temblar, luego se levantaron, volviendo a unirse por hilos invisibles de maná corrompido. Las grietas se sellaron con venas rojas resplandecientes, y donde la hoja de Terón había cortado un brazo, se formó uno nuevo, más grande, con púas e inestable. Todos atrás. Gritó ella. Demasiado tarde. Con un chillido ensordecedor, el guardián estalló hacia arriba, ahora de pie más alto, más ancho, sus extremidades dentadas y adornadas con runas carmesí resplandecientes. Un segundo núcleo había emergido debajo del primero, palpitando como un latido de corazón. Esto ya no era una sola reliquia. Se había adaptado. Genial, murmuró Veira. Tiene una segunda fase. La criatura se lanzó hacia adelante. Galen apenas levantó una barrera de escarcha antes de que un puño la atravesara, enviando astillas de hielo y roca por todo el campo. El impacto lo hizo caer al suelo. Galen. Gritó el Rick, mientras las enredaderas brotaban del suelo para frenar el siguiente golpe del guardián. Pero el constructo giró, desgarrándolas con un golpe feroz. Está absorbiendo el maná ambiental, gruñó el Rick. Este lugar lo está alimentando. Saria ya estaba en movimiento. Sus sables brillaron con runas ardientes mientras se lanzaba a través de la niebla carmesí, golpeando el flanco del guardián con una doble puñalada precisa. Las chispas estallaron, solo para que la criatura girara y la golpeara en el aire con su antebrazo. Ella golpeó la piedra con un gruñido, pero rodó hasta ponerse de pie. Dale más fuerte. No, espetó Lyra. Tenemos que desestabilizar los núcleos. El daño normal no será suficiente. Terón levantó su espada encantada, ahora resplandeciendo con una antigua luz plateada. Dividiré su atención. Él atacó, atrayendo la mirada del guardián. La criatura respondió, lanzando una andanada de golpes tan rápido que se volvían borrosos. Cada golpe sonaba en la hoja o armadura de Terón, pero incluso él se tambaleaba con cada golpe. Lyra se movió a continuación. Una niebla fría se formó a su alrededor mientras levantaba ambas manos, la temperatura caía en picado. Galen. Sígueme. Él asintió con gravedad desde el suelo. Protocolo de compresión de escarcha. Se movieron juntos. Una ola de frío absoluto surgió de la palma de Lyra, el hielo se enroscó por las patas de la criatura en arcos dentados. Galen colocó su propia escarcha sobre la de ella, refinando la forma, forzando la estructura del cristal a endurecerse de forma anormalmente rápida. Veira golpeó durante la congelación. Su hoja de obsidiana, zumbando con energía inestable de piedra de núcleo, se estrelló contra la unión entre el brazo y el pecho, provocando una explosión controlada de fuego oscuro. El brazo se hizo añicos, de nuevo. Pero el guardián no cayó. Chilló, saltando hacia atrás en un arco inhumano, y aterrizó junto a uno de los pilares de reliquia deformados incrustados en el terreno. Clavó su mano restante en la piedra. La mazmorra respondió. La tierra tembló. Los glifos carmesí se encendieron a través de la cúpula del techo. Desde las sombras más allá de la niebla, más formas se movieron. Se acercan múltiples firmas de maná. Ladró el Rick. No tenemos tiempo para una pelea prolongada. Gritó Lyra, lanzando una púa de escarcha directamente al núcleo inferior expuesto de la criatura. La púa se incrustó y se quedó, pero el núcleo volvió a palpitar y la derritió desde adentro hacia afuera. Terón entrecerró los ojos. Acabaremos con el cuerpo principal antes de que lleguen los refuerzos. Volvió a abalanzarse, golpeando el hombro del guardián con la fuerza suficiente para hacerlo tambalear. Ahora, Lyra. Ella apretó el puño. Detrás del guardián, se formó un vórtice de tormenta de hielo, los cristales de hielo giraban violentamente. Ella desató el hechizo con un empuje hacia adelante, estrellando el vórtice contra la espalda del guardián.
La criatura se congeló a mitad del movimiento, y en ese mismo momento, Saria se abalanzó con un rugido, ambos sables estallaron en llamas. Tengo los núcleos. Clavó un sable en el núcleo inferior y lo retorció. La criatura tuvo un espasmo. El segundo sable encontró la parte superior del pecho, y esta vez, Lyra canalizó una lanza congeladora directamente en la herida. Juntos, el fuego y la escarcha colisionaron dentro del cuerpo cristalino, y el guardián explotó en un destello de luz rojo-violeta. Trozos de cristal volaron en todas direcciones. La onda de presión derribó a varios de los élites del gremio, algunos cayeron al suelo con gemidos. El campo de batalla se detuvo momentáneamente. Silencio. Luego, pisadas. 3 nuevos constructos salieron de la niebla, un poco más pequeños, pero más rápidos, con cuerpos más delgados y extremidades en forma de lanza dentada. Beira exhaló. Claro que hay más. Saria se estiró los hombros. Todavía tengo aliento. No seas engreída, dijo Lyra con brusquedad. Estas no son oleadas. Son guardianes. La mazmorra está protegiendo algo. Y sabe que nos estamos acercando, añadió el Rick con gravedad. Desde lo más profundo de la niebla, llegaron más ecos. Distantes, distorsionados. Como cánticos. Como si algo antiguo e inteligente los estuviera observando, y se estuviera preparando. Terón miró a los demás. Formen fila. Estén atentos. Nos moveremos en 2 formaciones. Galen, el Rick, ustedes en el centro. Beira y Saria a la izquierda. Lyra conmigo a la derecha. Lyra le echó un vistazo a Saria. Intenten no separarse. Saria sonrió con suficiencia. Intenten seguirme el ritmo. Se movieron de nuevo, adentrándose en la niebla carmesí. Y detrás de ellos, sin ser visto en la penumbra, una figura mucho más grande se agitó. Observando. Esperando. Despertando. El pulso de la mazmorra latía a través de las paredes de obsidiana como un lento y monstruoso latido de corazón. Después del derrumbe, el grupo se había dividido, no por elección o error, sino por la voluntad misma de la mazmorra. El camino detrás de Lyra y Saria había desaparecido, tragado por un derrumbe en cascada de cristal carmesí y tierra movediza. Ahora estaban solas en un estrecho saliente de piedra retorcida, con vista a un vasto abismo iluminado por destellos de rayos violetas que se arqueaban entre plataformas de roca flotantes. Genial, murmuró Saria, sacudiéndose una capa de polvo rojo del hombro. De todas las personas con las que quedarme atrapada. El sentimiento es mutuo, dijo Lyra sin girarse, sus ojos escaneaban el paisaje destrozado. Y reduce tus quejas al mínimo. Necesito escuchar todo lo que haga este lugar. Saria soltó una risa corta, desenvainando sus 2 sables y haciendo girar uno con desinterés en su mano. Todavía obsesionada con el control, veo. La respuesta de Lyra fue una mirada cortante. Todavía obsesionada con el teatro, veo. Un estruendo resonó desde abajo. Las grietas se extendieron por la cresta, y ambas mujeres saltaron hacia atrás justo a tiempo cuando algo surgió del abismo. Era más grande que el constructo que habían combatido antes, el doble de tamaño, encorvado, con extremidades alargadas de cristal de obsidiana dentado. La cavidad de su pecho brillaba con un núcleo de reliquia deformado, en espiral con energía inestable. Varias protuberancias con púas emergían de su espalda, moviéndose como antenas, y su cabeza estaba fusionada con tecnología rota, mitad casco, mitad placa, zumbando con señales fragmentadas. Otro. Gruñó Saria, ya deslizándose en posición. No es lo mismo, dijo Lyra, invocando un glifo de escarcha en su palma. Este se adaptó. La criatura rugió, un sonido discordante y resonante que hizo temblar los huesos. Luego atacó. Saria se lanzó a su encuentro, su figura se volvió borrosa en un destello de luz roja. Se encontró con la criatura de frente, su primer golpe de sable cortó su brazo, solo para ser desviado por un endurecimiento repentino de la piel de cristal. La maldita cosa se ajustó. Lyra se concentró, invocando una pared de hielo glacial en su camino. La criatura se estrelló contra ella, pero en lugar de detenerse, la atravesó, una energía carmesí protegiendo su núcleo. Se abalanzó sobre ella. Lyra se movió, deslizándose por el suelo mientras la escarcha explotaba hacia arriba para interceptar el golpe. El impacto agrietó el hielo y la hizo volar hacia atrás. Saria se lanzó en un salto giratorio, ambos sables se encendieron con encantamientos cinéticos. Cortó la espalda de la criatura, rebanando una de las protuberancias de cristal que se movían. La bestia aulló, luego contraatacó con un pulso de energía violeta que la derribó, deslizándose sobre la piedra. ¿Estás bien?, gritó Lyra, con los ojos entrecerrados. Guarda tu preocupación, murmuró Saria, levantándose.
Lo matamos o morimos. Esas son las opciones. La criatura flexionó sus extremidades de nuevo, luego se fragmentó, su cuerpo se dividió en 6 fragmentos de cristal, cada uno brillaba con maná corrompido. Flotaron en el aire por un segundo, luego se dispararon hacia Lyra y Saria como lanzas. Lyra formó una cúpula de escarcha a su alrededor mientras Saria usaba un movimiento de alta movilidad, tejiendo entre los proyectiles. Se reagruparon detrás de un trozo de piedra dentada. Necesitamos golpear el núcleo directamente, dijo Lyra. Sus defensas de energía se adaptan a los ataques externos. Tenemos que entrar. ¿Entrar? Rompe su caparazón. Congela el sistema interno. Yo lo abriré. Tú entras. Saria sonrió. Ahora sí me hablas en mi idioma. Se movieron juntas. Lyra dio un paso adelante, los glifos se formaban a su paso mientras invocaba una tormenta de frío absoluto, atando las extremidades de la criatura en arcos cambiantes de escarcha encantada. A medida que las capas se hacían más gruesas, la bestia se ralentizó. Saria atacó. Con un grito, saltó y clavó ambos sables en el torso de la criatura, anclándose justo por encima del núcleo de la reliquia. Gritó, con los brazos agitándose, pero Lyra respondió con una ráfaga de maná concentrada que congeló el cristal justo cuando Saria hundió sus sables profundamente en el núcleo. Un pulso de carmesí y violeta estalló. La explosión las derribó a ambas. Cuando el humo se disipó, el cuerpo de la criatura estaba abierto como una escultura rota. El núcleo parpadeó, pulsando de forma errática, antes de apagarse. Lyra se levantó primero, tosiendo ligeramente. Reporta tus heridas. Moretones menores. Me duele la espalda. El orgullo intacto, respondió Saria, limpiándose la sangre de la mejilla. Tú. Umbral de maná bajo, sin daño en el núcleo. Se quedaron juntas por un momento en silencio. Luego, un zumbido bajo volvió a resonar. Más profundo esta vez. Lyra miró hacia el otro lado del abismo. Hay más. Ese no era el jefe. Era el explorador. Claro que lo era, murmuró Saria. Comenzaron a moverse de nuevo. Sin hablar, pero juntas. Hacia lo más profundo de la oscura resonancia.